Bueno, buenas tardes a todos. ¿Está bien? ¿Podemos empezar? Perfecto. Bueno, gracias a todos por venir. Gracias por acompañarnos. Una aclaración importante, un asterisco antes de empezar. No es una conferencia de prensa, es la presentación de un libro. Vamos a charlar con Sergio y con Daniel sobre un libro muy interesante, diferente de lo que habitualmente tenemos en lo que es la incipiente literatura deportiva, pero quería aclarar eso, o sea, va a ser un diálogo con Sergio y con Daniel. En ningún momento dijimos que era una conferencia de prensa y lo repito ahora antes de empezar. Gracias a todos otra vez por venir. Cuando recibí el libro hace una semana, no me lo dieron tan lejana la presentación. Dije, un libro de más de 400 páginas de un futbolista, ¿no será mucho? Cuando uno viaja, se encuentra en las librerías de España, de Inglaterra, con mucha literatura. De momento, por ejemplo, cómo ganamos en la temporada. Bueno, Sergio vive en Inglaterra y hay muchas biografías anuales de jugadores que cuentan su temporada. Y son libros bastante superficiales, donde algunos son en primera persona, otros no, pero te da la sensación de que es un libro que podría no haberse escrito, que no deja mucho. Cuando empecé a leer este libro, encontré un contenido totalmente distinto, revelador. Primero, la historia de Sergio, que merece ser conocida. Algunos conocemos detalles a partir de distintas notas, reportajes que fue concediendo Sergio desde que empezó allá por el año 2003, cuando debutó en primera, en 2005 en el de Holanda, después el de Canadá, ya después como jugador independiente o en el medio de los mundiales juveniles, pero toda la historia está acá. Es una historia realmente apasionante, que vale la pena de descubrir y que imagino, Sergio, y es la primera pregunta, te forjó a vos, o sea, conocer tu historia, de la que muchas cosas te enteraste después cuando fuiste más grande, me imagino que todo eso forjó tu personalidad, la fue definiendo. Sí, bueno, a ver, esto lo venimos trabajando ya hace 4 años y pico por ahí. Y bueno, la idea fue que Hernán me dice, mirá, llegó una persona de Fresco para hacer el libro, tuyo, tu historia, y dije, y bueno, vamos a hacer el libro. Me dijo, bueno, estaría buena una idea, y yo dije, bueno, dale, que venga Daniel y hablamos y comentamos un poco a ver qué onda. Y bueno, ahí viajó. Y la verdad que bueno, nada, de ahí empezó todo, empezó un poco a contarme cómo trabajaba él y nada, y la verdad que me gustó mucho y ahí empecé a contar mi historia. ¿Me voy a contar para así se la pongo? No. Es verdad. Nada. 4 años y medio, ahí empezó todo. Hace 4 años y medio arrancó la idea del libro. 2008, ¿no? Sí, 2008. Sí. Y nada, bueno, ahí empezó, más o menos empezaron ya con mi viejo y que tiene más historia de eso que yo. Sí. O sea, si lo empiezan a leer, está muy bueno. Lo que hicieron Lionel y Adriana es admirable, realmente. Están acá acompañándolo a Sergio. No, y la idea era que, yo comentaba que la gente conoce, viste, como digamos, en 2003, que es fanático del fútbol, enseguida antes de saber, como decía, entrevistas o cosas así, ¿no? La idea era que desde mi nacimiento, o sea, bueno, se conocieron a mis viejos. Incluso antes del nacimiento. Claro, antes. Hasta los 15, 16, un poco la historia, como viví, ¿no? Por ejemplo, Sergio tiene más clubes entre los 5 y los 8 años que Nicolás Anelka en toda su carrera. Sí, se está diciendo. No, culpa de él. No, pero estuvo bueno, sí, porque yo a partir, como vivíamos en el barrio, estaba la canchita ahí al lado, pues todo el día fue una pelota, bueno, y él ahí empezó el primer club que fue ahí cerca del barrio, de 10 cuadras, las charlas con las maestras. La maestra, había una maestra que me decía, dale, Saviolita a estudiar, me decía acá, porque yo jugaba la pelota. Saviolita, me decía, y yo decía, sí, quería jugar, pero después ya más grande, tipo a los 14 por ahí, o 13 más o menos, no, a los 14 me dijo, ¿qué querés? ¿Jugar al fútbol? Y me dije, sí. Y bueno, de ahí empezó más o menos él a dedicarse un poco más a mí. ¿Y qué te dijo cuando vos dijiste si quiero jugar al fútbol? Dijo, bueno, ahora hacelo bien. No, a él tuvo que ir a convencer a mi vieja, que quería que estudie. Claro.
Nunca se dio eso, ¿no? Que el papá quería jugar al fútbol y la mamá quería estudiar. Claro. No, pero bueno, y ahí empezamos. Y ahí mi hijo empezó, ya de chico empezaba a hacer acompañar, pero cuando ya era más grande me dijo y yo le dije que quería jugar fútbol. Y ya a los 15 tuvo que dejar porque a los 14 pues yo empecé el selectivo, ahí me subieron a tercera y bueno, yo iba al colegio a la mañana y la tercera entraba a la mañana. Y ya ahí vamos, y ahí nos vamos. ¿Cuándo te diste cuenta de que podías dedicarte al fútbol? ¿Qué sé yo, jugando a los 6, 7 años contra chicos de 9, 10 o de más grandes, tipo 13, 14 años? No, mirá, yo siempre primero quería jugar a la pelota, pero mi idea era, en la cabeza era que quería estar ahí en primera, ¿viste? O sea, quiero estar ahí, pero después no supe que era tan rápido, claro, ¿entendés? Pero bueno, siempre lo dije, se me dio todo muy rápido, debuté, después bueno, me fui muy joven, aquí en Madrid 18 años, o sea, me pasaron todas las cosas muy rápido, pero bueno, por suerte siempre bien, ¿no? Y nada, siempre dije, o sea, no era chico, no entendía mucho cómo era la primera, pero siempre mi cabeza fue que quería jugar. ¿Te enteraste de cosas a medida que leías el libro o ya sabías todo? No, sí, sabía casi todo, sí. Todo. Sí, cada segundo, todos los días, ¿leíste? ¿Leíste? Sí, No, examen. porque hay que sacarlo, y sí, bueno, pero ahí lo leo, y otra vez, así. Pero, ¿Y leíste? Sí, yo leí. ¿De verdad? ¿Te tomabas examen? ¿Tomabas examen, Daniel? Sí, pero después claro, porque como más o menos me decía, ¿será verdad? Entonces yo decía, en esta parte, para que sepa él que hay que corregir, y ahí decía, lo leíste. Ah, ok. Claro. Y le marcabas algunas cosas que había que corregir. Sí. ¿Y cómo cuáles, por ejemplo? ¿Una fecha? No, a veces por ahí, cuando hablábamos y todo, yo decía, pará acá, esto fue así, por ahí, no sé, qué sé yo, una anécdota, no sé, de cómo después yo cambio de representante, ¿no? Sí. Pues yo estaba a los 9 años con una persona, hasta luego, que Sí. fue que confió en José mí. María, Bueno, lo conozco. Gran persona. Y bueno, y después de ahí, bueno, había escrito mal, no sé cómo fue, que una fecha, y yo le dije, no era esta fecha, era otra. En realidad, la que tiene memoria de verdad, la que tiene memoria prodigiosa y nos salvó siempre fue Adriana. Adriana. Sí, Sí, bien, pero Adriana tiene una memoria espectacular. Ella es la fecha, la precisa, la que ayudó a que finalmente pudiéramos reconstruir la historia sin ningún tipo de problema. El libro, digamos, cuenta todo, incluso cómo se conocieron de Adriana. Ya conté eso. No, pero está ahí. Está en el libro. Hablan de Leonel como un excelente futbolista. Le pregunté si era bueno. Me dijo que digamos, no tenía por qué él decir si era bueno. Le pregunté a vos, me dijiste, no, juega bien, más o menos. O sea, como que no, a ver, no fuiste tan generoso con la la verdad. No, a ver, todo lo que los amigos viejos todos decían que era bueno. Pero yo más o menos lo empecé a ver cuando él tenía más o menos 32 años, por ahí, que lo iba a ver, viste, él jugaba campeonato de barrio, y lo veía y leía, o sea, que sabía un poco más que lo otro, ¿no? Y bueno, no sé, algo le dé, ¿no? Hay otra verdad, Leo siempre contaba que había jugadores inferiores de San Martín de Tucumán. Sí. No lo creía mucho, hasta que encontramos, obviamente, la ficha. La ficha, está la ficha. Está la ficha. Daniel contextualiza mucho con datos de cada momento la carrera de Sergio. Bueno, Sergio nació en una época muy favorable para Racing. Racing gana la Supercopa del 88 en ese momento. O sea, para darse una idea de que el libro no es una historia de un jugador de fútbol solamente, es una historia de vida de un chico que después dedicó su vida al fútbol. Pero quiero destacar mucho esto, porque la investigación lo vale, la historia también lo vale, y repito que esa historia termina forjando tu personalidad. Cuando te empezás a enterar de los esfuerzos que hicieron tu papá, tu mamá, las distintas mudanzas, llegar con lo justo, para pasar por, no sé, inundaciones, tormentas, todo eso después, o sea, a la hora de bancarte una adversidad, no hace falta que te lo cuenten ellos una hora, sino vos lo sabés porque lo viviste. O sea, a eso me... No, bueno, ellos lo vivieron, pero yo no era chico. Sí, pero digamos. Ella estaba embarazada
y bueno, después no me acuerdo otra, pero después en el otro barrio donde vivíamos, sí, a veces se me daba. Yo contento, digo, pisando el agua. ¿Y cuándo le dijiste a tu mamá, quédate tranquila, mamá, que yo de esto voy a quedar bien? No, nunca le dije, no, porque mi hija, bueno, siempre estaba trabajando, pero ella veía que, claro, me decía, nunca te veo, porque estás quedando en la calle, jugando a la pelota, y no, el que siempre estaba era mi viejo, y iba para todos lados. ¿Cuál fue la primera vez que fuiste a la cancha de Independiente? Tenía 9 años, por ahí, y nada, me acuerdo, imagínate, veía el Palomo. Palomo. Pero jugó, ¿sabes que la primera vez que Sí. jugó fue en una previa de un partido de Videomatch? Que había hecho un... Ah, ¿que fui o jugué? Podés contar las dos. Yo te conté. No, que jugué fue sí, un partido que Había hicieron la... un partido a beneficio de un chico que estaba enfermo y lo organizó la gente, eran los mejores de Videomatch contra Independiente, la Gloria Independiente. Y la previa lo jugó las inferiores de Independiente, que estaba cerca. Sí, Era la contra primera, Racing. era contra Racing. Sí, contra Racing. Le ganó 1-0 con gol de penal de Sergio en la Belicera. No, Así que ese fue su primer gol y su primera vez en la cancha. En la cancha Independiente. Año 99. Año 99. 11 años. ¿Cuántas charlas tuvieron? Porque... No, todos los días. ya no se aguantaban más. La mecánica fue un poco. Primero, cuando nos juntamos para hacer el libro con Sergio, con la gente de la UGT, Jorge Prat, Hernán Reguera, Diego Miní, y obviamente la familia, básicamente, los hermanos, toda la idea fue ver cómo reconstruíamos la historia de Sergio, no solamente desde Sergio, sino de la gente que lo rodeó, desde cuando era chico, inclusive de la historia personal de ellos. Sí. Eso fue lo que vos marcabas recién que pasó, y yo creo que lo interesante justamente es esa reconstrucción que hicimos, una recorrida grande desde Tucumán, desde ir a El viaje que hiciste. Claro, era viajar, era confrontar con Sergio y después un poco lo que habíamos dado a investigar, charlar sobre eso, digamos, ir a los clubes donde él estuvo jugando cuando era chico, en La Marera, en 1 de Mayo, hablar con quienes lo formaron, hablar con los amigos, y Sergio se recordaba muchas veces anécdotas a raíz de las charlas que hemos tenido con algunos de los chicos del barrio. Creo que esa reconstrucción de alguna manera permitió, digamos, llegar a entender, a ver los primeros 15 años de Sergio. Nosotros conocemos la mayoría, los últimos 10, que no son pocos. No, para mí el momento inicial es cuando Ruggeri le dice vení, entrá, y le viene a San Lorenzo, pero antes hay 15 años. Pero vos decías algo que es importante, que yo creo que destacaría también, que es que para comprender el fenómeno de Sergio de hoy, 10 años en primera, más de 200 goles, sí. Títulos en Europa, en la Premier, títulos con la selección juvenil, ojalá que tengamos olímpica, olímpica. Para poder entender este fenómeno hay que descubrir al Sergio Sí. de esos primeros 15 años. Sí. Y creo que está un poco en la clave en la familia, en la gente que lo rodeó, que no fue poca y bastante buena, porque no siempre en este ambiente a veces no se encuentra eso. Y siempre dio con las personas justas, y eso también es de resaltar. Y algo más que me parece importante, vamos a contar cuántas veces, y no sé, fueron varias charlas en Madrid, en Manchester, y acá en Buenos Aires, que acompañaba la selección también. Y mucho hablar con la familia, ¿no? Por eso repito lo de Adriana, que fue fundamental con el tema de las fechas, porque tiene una memoria genial. Sergio, ¿cuándo empezaste, digamos, a partir de lo que ibas logrando como jugador, a devolver, no solo en cuanto a afecto, sino materialmente todo lo que tus viejos habían hecho por vos? ¿Cuándo dijiste, papás, ahora me toca a mí, por suerte me está yendo bien, voy a empezar a devolver todo lo que ustedes hicieron por mí? Creo que ya a los 16 por ahí, porque ya a mí me hicieron un contrato. Sí. Y después, bueno, igual, viste, en ese momento había partido y te dan premios, Claro. por partido. Por partido, sí. Bueno, yo venía y le daba a mi viejo, viste. Entonces, yo era chico, o sea, yo vivía con mi viejo, entonces le daba. Pero después llegó un momento que yo no quería que trabaje, pues ya habían hecho semejante esfuerzo, entonces ahí, nada, era mi laburo y tratar de hacer las cosas bien para que estemos todo bien, ¿no? ¿Costó convencer a tus viejos que no había que laburar más? Sí, mi viejo, bueno, porque seguía laburando igual, pero ya después le decía que venga conmigo, mi papá. Y mi vieja sí, mi vieja le dije que se quede en casa y me dijo, tu hijo que se quede en casa. Pero así es. Vos tenés un hijo, Benjamín, de 4 Sí. años,
que va a tener una vida bastante distinta y que tiene una infancia muy diferente de la que tuviste vos. Sí, sí, ¿Qué relación tenés con él y si hablás de lo que te pasaba a vos a los 3, 4 años? Bueno, él es chico, pero Chico. sí, obviamente no va a tener la vida que tenía yo, pero bueno, por suerte yo de lo que viví, pues, o sea, estoy feliz porque puedo darle por ahí lo que yo no tenía, ¿no? Claro. Entonces, eso me pongo contento, obviamente, nada, como te digo, uno siempre tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? O sea, Sí, entiendo. Estaba mirando a tu familia, a tus amigos, y me da la sensación de que si no hubiera sido por ellos, por más bueno que fueras con la pelota, no te hubiera pasado todo lo que te pasó. bueno, sí, el otro día, bueno, mi hijo ahora que fue allá, estuvimos hablando un poco, ¿viste? Y él me decía, o sea, si, viste, en el barrio, el entorno, como estaba hablando, es bastante difícil, ¿no? O sea, Sí. y bueno, tuvimos la suerte que esta persona tal vez que confió en nosotros, pudo sacarlo del barrio, y mi viejo estaba más pendiente de que, a ver con quién andaba, ¿viste? Pues yo por ahí me escapaba a jugar a la pelota y ya hacía un chiflido, ¿qué hace? Y me decía, boludo, estás jugando a lo más grande, Con la cara acá, para no sé nada que jugar. Si no decía, bueno, me va, pero juego yo. Y ahí jugábamos los dos. ¿Jugaban juntos? Sí. Entonces jugábamos los dos y bueno, ganábamos el campeonato y me llamé ahí. ¿Y cómo se turnaban? No, él me ¿Podían decía- jugar juntos Sí, no, porque era libre, ¿viste? Pero yo ya eso al 13, ya 14, yo era metido. Iba y quería jugar. A veces cuando él no estaba jugaba igual, ¿viste? No se da cuenta, pero cuando se da cuenta ya nació el otro y me quedaba por ahí porque si no me dejaba pedo. ¿Y cómo fue salir del barrio? ¿Eh? ¿Cómo fue salir del barrio? Y yo tenía 10, ¿no? 10, 9, 10 años. Nada, por lo que sea ahora, de grande, porque en ese momento no me contaba, pero mi viejo le dijo a esta persona primaria que quería salir de ahí. Porque bueno, vivir, ¿viste? En un barrio, o sea, todavía había quilombo, tiro por todos lados, y bueno, ese era el miedo de él. ¿Pasaste una jodida? Yo estaba sentado y veía como robar. Veía todo. Pero bueno, el barrio era así. Pero bueno, por eso la idea de mi viejo era eso, salir de ahí, por la duda. Fue, digamos, lo que luego permitió estar más enfocado en lo que fue tu carrera, o sea, Y bueno, después sí, después ya, cuando nos vamos al otro barrio, está 20, 30 guapos, o sea, Quilmes Oeste, y era distinto el barrio, pero igual, yo a veces me escapaba de nuevo para ir para allá, agarraba la bici y me iba ahí. Pero no, sí, ahí ya estaba un poco más tranquilo. Uno de los efectos inevitables de un futbolista al que le va muy bien es la fama. ¿Cómo te llevas con la fama? No solo que te pidan fotos, sino verte en los diarios, en las revistas, en los canales de televisión. No, al principio me veía, ¿viste? Y decía, ¿qué hago? No, pero después ya no. Ya no. No, yo después ya me dedicaba a estar compartiendo más cosas con la familia, con amigos y después entrenar y jugar. No estás pendiente de lo que se dice, se estoy escribe. pendiente, No. Te vienen, che, mirá lo que dijeron de tal lado, mirá lo que escribieron acá. No, él. Él a veces, salió esto. Y digo, qué bueno. Salió esto. ¿Y qué querés? No, te cuento. Sí. Pero él me tiene informado en todo caso. Pero yo no miro mucho. Siempre estoy en mi casa, hablando de mi familia, sino haciendo cosas ahí de fútbol. Debutaste en 2003, no fue inmediato el impacto, sino que pasó un tiempo hasta que te pudiste hacer de un lugar. ¿Cómo fue aquel debut, esa sensación de, bueno, me toca, y después la frustración de, bueno, che, jugué un solo partido o dos y no jugué más? ¿Cómo lo llevaste? No, a ver, siempre trataba de hacer lo mejor en el entrenamiento. Yo cuando debuté, después bajé al selectivo de nuevo, o sea, en tercera, me quedé jugando ahí. Lucheri me dijo, quedate en tercera, yo tenía 15 años, 15. Para ir agarrando ritmo, experiencia de cómo es, ¿no? Me dijo eso y bueno. Después, bueno, cambiaron técnico, siempre, ¿no? Un técnico, cuando cambian,
tener suerte que te dice, vos vas a jugar o no, eso pasa hoy también. Sí. Y bueno, yo después vino, no me acuerdo, pero pasó, bueno, Bertoni, Chichillona, o sea, Pastoriza, bueno, Pastoriza jugué con él, y después bueno, pasó esto, falleció, pero después la mayoría de los técnicos siempre me tenían en cuenta ahí en tercera, pero hay algunos que en un momento no me tenían tanto en cuenta y que no quiero decir, pero bueno, hoy en general, pero pasa. Y bueno, y yo en ese momento decía, voy a volver a mi categoría, digo, ¿viste? Pero bueno, nada, después seguí entrenando y hasta que vino otro técnico y me dijo, bueno, voy a jugar, hasta que Falcioni dijo, vos vas a hacer 10 y vas a jugar conmigo. Bueno, y me puse contento. el flaco Menotti fue el que dijo bueno, y el flaco Romario, pero no fue la primera persona que no. te comparó con Romario. No, ya de chico, sí, de chico ya, bueno, mi viejo conoce a mi padrino. Sí. Ahora, está por ahí. El hijo, bueno, Jorge Rodríguez, el técnico de inferiores. Bueno, mi padrino conocía a Román, ¿entiendes, no? Y el Jorge Rodríguez había descubierto a Román. Claro. Entonces, mi padre lo llevó a Luca, ahí en Independiente, y ahí mi viejo lo conoce en un entrenamiento. Y nada, y bueno, después nos hicieron amigos, y bueno, después fue como padrino y todo, como una persona más de la familia. Y bueno, y él estuvo con nosotros bastante, y ahí él, cuando yo jugaba en el equipo del barrio, que jugaba con su hijo, con Luca, él me decía, Rottweiler, ¿viste? Y después me decía, pues eso parecía a Chapulín, me decía. Y ahí empezó a poner, vos sos Chapulín, Chapu, y después Rottweiler, Chapu. Y bueno, y ahí quedó y después, bueno, Menotti me puso Chapulín. El prólogo está escrito por Leo Messi. ¿Cómo lo convencieron a Leo, la relación que tiene? Estábamos ahí, estábamos hablando del libro y él me dijo, ¿cómo va el libro? Algo así. Y yo dije, no, bien, y le pregunto, ¿vos también vas acá un libro que salieron ahora? Sí. No, que otra mentira. Digo, bueno, ¿viste? Y entonces le digo, bueno, nada, y después le digo, bueno, ¿querés ser conocido? ¿Querés sacar libros? Y obviamente, que nos conocemos, para mí sos un gran amigo, sos una persona, y me gustaría que vos tenés el libro, si te lo escribir algo. Bueno, me dijo, ¿viste? Dale. Y le digo, ¿qué tengo que hacer? Me dice, decirle alguna palabra, o sea, no me le diga a mí, te querés decir a Daniel, ¿viste? Bueno, dale, escribo algo y te lo paso. Y ahí en el mismo día, se lo pasé y digo, qué rápido, loco. También hizo rápido. Claro, se me hizo todo. Nada, pero sí, nada, y después cuando le dije que ya estaba casi terminado, y me mandó un mensaje que estaba contento y que me dijo, bueno, está agradecido porque lo metí. Yo dije, bueno, te ves un poquito más famoso. En evidencia porque le dijo que gracias por haberme elegido para hacer el prólogo. Claro, me dijo eso. Yo le dije, bueno, ahora te conoce más gente. Hace un año más que estar charlando contaste la anécdota de las zapatillas. Que después, bueno, por suerte fue así muy difundida. ¿Sí lo conociste vos de manera? Sí lo conocí. Hasta que viste las zapatillas esas que se había traído. Bueno, pero pará, es que ahora dice, ¿cómo no lo conocí? A ver, pero es que nadie lo conocía. No, nadie. No, pero hay una parte interesante fue que Messi cuenta también, que lo cuenta en el prólogo, que cuando lo conoce a Sergio, él en ese momento